Capítulo 10. Un testimonio importante. Bien pronto me convencí de que no, porque las primeras palabras que escuché fueron: «Que se llame a Miss Amelia Butterworth». Me sentí un poco conmovida. Después de todo, soy una simple mortal. Me levanté de mi asiento con toda la dignidad que era de desearse, y me aproximé a la mesa en que se encontraba sentado el coroner. Debo añadir que tenía conciencia plena del papel importante que me daba mi doble calidad de testigo y de confidente del célebre detective Mr. Gryce. Un movimiento de curiosidad que no esperaba saludó mi aparición. Estaba a punto de felicitarme por el valor que había mostrado al sustituir el bonito nombre de Amelia al de Araminta, nombre cursi y sentimental si los hay, cuando me di cuenta de que todos los ojos estaban fijos en mí con una mezcla de admiración y de burla. Como mi interrogatorio ante el coroner no hizo sino confirmar los hechos de que antes he hablado, no fatigaré al lector extendiéndome sobre este punto. Solo una cosa puede interesarle. Al interrogárseme sobre la apariencia de la pareja que había visto entrar en la residencia Van Burnham, el coroner insistió en saber si el paso de la joven me había parecido ligero o si dejaba adivinar alguna vacilación. Yo respondí: absolutamente ninguna. Su andar casi denotaba regocijo. ¿Y el del hombre? Más tranquilo y mesurado, pero esto nada quiere decir. Tal vez fuera de mayor edad. ¿No habéis experimentado alguna impresión a este respecto? Me ha producido el efecto de ser un joven. ¿Y su estatura? Mediana. El cuerpo elegante y con movimientos libres. Todo el aspecto de un caballero. De esto me encuentro absolutamente segura. ¿Pensáis que le reconoceríais, Miss Butterworth, si volvieseis a verlo? Tuve un momento de vacilación. Toda la sala esperaba mi respuesta con febril impaciencia. He creído un momento, dije, poder reconocer a ese joven si le viese de nuevo en las mismas circunstancias que la noche del crimen. Pero posteriormente he llegado a no saber qué pensar. En realidad, no me atrevería a fiarme de mi memoria sobre este punto. El magistrado pareció decepcionarse, y las personas que me rodeaban también. «Es una lástima», hizo observar el coroner, «que no le hayáis visto más atentamente. Ahora tened la bondad de decirnos cómo entraron esas personas a la casa». Respondí con la mayor brevedad posible. Dije que el hombre se había servido de una llave. Hablé del tiempo que había permanecido en la casa y de su aspecto cuando salió de ella. Conté, por último, cómo había intervenido para llamar al agente de policía y corroboré las declaraciones de este agente sobre las circunstancias en que se había descubierto el cadáver. Allí terminó mi interrogatorio. No se me dirigió ninguna pregunta que tendiera a hacerme expresar las sospechas que experimentaba a propósito de la criada, como tampoco se ocupó nadie de los descubrimientos que había yo hecho en colaboración con Mr. Gryce. Debo decir que aquello no me agradó. Se trataba de un trabajo mal hecho. El testigo siguiente, con gran sorpresa mía, fue Mr. Gryce. Cuando se presentó, todo el mundo extendió la cabeza y muchas mujeres hasta llegaron a levantarse de su asiento para entrever al célebre detective. Pero este interrogatorio, por interesante que fuese, careció de precisión. El coroner se limitó a dirigir preguntas a propósito del descubrimiento del alfiler del sombrero en el calorífero de Mr. Van Burnham. El testigo no hizo alusión a la pequeña ayuda que yo le había prestado en esta ocasión. Aquello me hizo sonreír. Los hombres son tan enemigos de que una mujer se mezcle en sus asuntos.
El pedazo encontrado en el calorífero y la parte extraída de la cabeza de la víctima fueron pasados a la inspección de los miembros del jurado, no pudiendo menos que divertirme al ver a cada uno de ellos que se entregaba a la pequeña pantomima de querer ajustar los dos pedazos del alfiler. Se presentó enseguida el sombrero de fieltro encontrado debajo del cadáver y se examinó el agujero único hecho por un alfiler de la misma clase. Se preguntó a Mr. Gryce si no había encontrado algún otro alfiler sobre el piso del salón, y respondió que no. Se estableció con toda claridad en el espíritu de los asistentes que la joven había sido asesinada con ayuda de un alfiler retirado de su propio sombrero. La investigación cambió bien pronto de rumbo. Se llamó a Miss Ferguson. La mayor parte entre nosotros no conocía a nadie de ese nombre, y la vista de su rostro, cuando se hubo levantado, sólo sirvió para aumentar la curiosidad general. Ciertamente era el rostro más feo que pueda imaginarse, y, sin embargo, no carecía ni de inteligencia ni de bondad. Examinándola y notando la contracción nerviosa que desfiguraba su boca, no pude menos de dar gracias al cielo por sus bondades para conmigo. No me creo hermosa, por más que no todos sean de mi parecer, pero tampoco soy fea, y en comparación... En fin, no quiero decir más. El caso es que, al verla, me sentí profundamente agradecida a la providencia. ¿Vuestro nombre, apellido y dirección?, preguntó el coroner. Me llamo Susana Ferguson y vivo en Haddam, estado de Connecticut. Fue la respuesta que dio, con una voz tan dulce y tan armoniosa que todo el mundo se asombró. Podía comparársela a una dulce fuente que brotara de una roca informe. Perdonadme esta metáfora, ya no abuso de ellas. ¿Recibís pensionistas? Sí, caballero, hasta donde lo permite la casa. ¿A qué personas habéis tenido en vuestra casa durante el estío pasado? He tenido en mi casa a un Mr. Van Burnham de New York y a su esposa. Para precisar, debería decir a Mr. Howard Van Burnham. ¿Se encuentran todavía alojados allí? No han retirado todavía sus maletas, pero ni uno ni otro están actualmente en Haddam. Mrs. Van Burnham vino a New York el lunes por la mañana y la tarde del mismo día partió también su marido. A ninguno de los dos he vuelto a ver. ¿Han llevado consigo el uno o la otra alguna maleta? No, señor. ¿Algún saco? Sí, señor. La señora Van Burnham llevó consigo un saco muy pequeño. ¿Bastante grande para contener un traje? No, señor. ¿Y Mr. Van Burnham? Llevaba un paraguas. No le he visto otra cosa. ¿Por qué no partieron juntos? ¿Les habéis oído decir algo que pueda servirnos de explicación? Sí, señor. He creído comprender que Mrs. Van Burnham venía a New York contra la voluntad de su marido. Él no quería que partiese, pero ella no quiso escucharle y él se quedó bastante descontento. Llegaron hasta disputar sobre el particular, y como mi alcoba y la de ellos se encuentran vecinas, no pude menos que oír una parte de lo que decían. ¿Decís que la habéis seguido con la vista mientras se alejaba? Sí, señor. He cedido a un movimiento de curiosidad. Es una debilidad para la que no puedo dar ninguna excusa. ¿Habéis notado cómo estaba vestida? Sí, señor. Esta es otra debilidad. Muy femenina, por cierto. ¿Podréis entonces describir su traje a los señores jurados? Ya lo creo. Tened entonces la bondad de decirnos qué clase de traje llevaba Mrs. Van Burnham cuando salió de vuestra casa
para dirigirse a New York. Llevaba un rico traje de seda, a cuadros negros y blancos. ¡Bondad divina! ¿Qué significaba esto? Todos esperábamos una descripción muy distinta. El corte era muy elegante. En cuanto a las mangas, me es imposible describirlas. No llevaba ningún abrigo, lo que me pareció muy imprudente porque en el mes de septiembre se producen frecuentemente bruscas variaciones de temperatura. Con que un vestido de cuadros. ¿Y habéis observado su sombrero? En cuanto al sombrero, se lo he visto con mucha frecuencia. Tenía todos los colores del arco iris. En otra época se le habría juzgado de mal gusto, pero naturalmente hizo un gesto significativo. Algunos hombres de los presentes se echaron a reír, pero las mujeres guardaron un prudente silencio. ¿Reconoceríais ese sombrero si volvieseis a verlo? Ya lo creo. La vivacidad de la respuesta era la de una provinciana y provocó algunas sonrisas en los labios de los asistentes, pero como por mi parte no sonreí, mi pensamiento había vuelto hacia el sombrero encontrado por Mr. Gryce en la tercera pieza de la casa Van Burnham y que tenía también todos los colores del arco iris. Sabiendo que Mrs. Van Burnham estaba vestida el día en cuestión de una manera muy distinta a la joven que se había encontrado muerta, la mayor parte de los asistentes experimentaron viva sorpresa. Apenas comenzaban a salir de ella cuando Miss Ferguson volvía a su asiento. Solamente el coroner parecía saber a qué atenerse, y comprendimos bien pronto por qué. Fin del capítulo 10. Público. Capítulo 11. El empleado de la casa Altman. Acto continuo, se llamó a una mujer de sociedad muy conocida en New York. Era una amiga íntima de la familia Van Burnham y conocida de Howard desde su infancia. Había visto a Mrs. Van Burnham el día anterior al crimen y confirmó los detalles sobre su traje dados por la testigo precedente. El siguiente testigo era un joven llamado Callahan. Sus primeras palabras me desengañaron. Era uno de los empleados principales de la casa de novedades Altman. Su declaración fue corta pero decisiva. El 17 de septiembre, como era fácil comprobarlo por los libros, la casa Altman había recibido el pedido de un equipo completo para señora para ser pagado al entregarse a Mrs. James Hope en el Hotel D en Broadway. Estaban indicadas las medidas, lo mismo que algunos otros detalles, que como se había hecho el pedido con el carácter de urgente, le habían ayudado a surtirlo algunos otros empleados. Bien pronto lo despachó todo con un mensajero al lugar designado. ¿Tenéis con vos la orden de pedido? Sí, señor. ¿Podríais reconocer los artículos en cuestión? Sin duda alguna. Entonces el coroner hizo una señal a un empleado que sacó, no sé de dónde, varias ropas femeninas, colocándolas ante el testigo. El empleado, hombre de rostro inteligente y vivo, tomó las diferentes piezas una después de otra y las examinó de cerca. ¿Son estos los objetos que habéis enviado? Los mismos. Al fin teníamos una pista que podría ayudarnos a penetrar aquel horrible asunto. El suspiro que se escuchó en la sala marcó la satisfacción general. Después se fijó de nuevo nuestra atención en el coroner, indicando las ropas que se encontraban mezcladas al traje exterior de que hemos hablado. Preguntó si también éste había formado parte del pedido. El empleado no vaciló tampoco en esta ocasión.
Reconoció todas y cada una de las prendas como salidas de su casa. Podéis observar, añadió, que esta ropa blanca jamás ha sido lavada, y que aún no se borran los precios marcados con lápiz en ellas. Muy bien, replicó el coroner. Y vos, por vuestra parte, observaréis que uno de estos artículos se encuentra desgarrado por la espalda. ¿Estaba en ese estado cuando lo habéis enviado? Seguramente no. ¿Estaba todo en perfecto estado? Ciertamente. Muy bien. Los señores jurados recordarán este detalle que más tarde podrá servirles para formarse una opinión. Y ahora, señor Callahan, decidnos si os parece que falte alguna de las prendas surtidas por vos. Ninguna, caballero. Y, sin embargo, falta aquí un artículo muy importante del traje de una mujer. Es cierto, señor, el calzado, pero esto no me admira. Enviamos un par de calzado, pero no convino, y se nos devolvió. Todo se explica. Ujier, mostrad al testigo el calzado que llevaba la víctima. El ujier obedeció, y cuando Mr. Callahan lo hubo examinado, el coroner le preguntó si procedían de su casa. Sin vacilar, respondió que no. Entonces se le mostró al jurado con la observación de un detalle importante. Por más que aquel calzado fuese más bien nuevo que viejo, era evidente que había sido usado más de una vez, lo que no era el caso de los otros artículos encontrados sobre la víctima. Dilucidado aquel punto, el coroner continuó su interrogatorio. ¿Quién fue el que llevó el pedido a la dirección indicada? Uno de los empleados, llamado Clapp. ¿Volvió con el importe de la factura? Sí, señor, rebajados los $5 del precio del calzado. ¿Cuánto importaba esa factura? He aquí nuestro registro de ventas al contado. La suma recibida de Mrs. James Hope del Hotel D el 17 de septiembre importa, como podéis ver, $75.58. Esperaba ver comparecer enseguida al empleado Clapp, pero mis previsiones quedaron frustradas. La persona que se llamó fue un tal Highshow, presentándose un hombre alto y gordo, de piel negra y de pelo rizado. Estaba empleado en el hotel de... Y olvidamos a Clapp, por nuestra curiosidad de saber lo que aquel hombre tenía que decir. Su declaración puede resumirse así: que una señora de apellido Hope se había inscrito en el registro del hotel, que había llegado a la casa el 17 de septiembre del mediodía, que no se encontraba sola, que estaba con ella un hombre que decía ser su marido, y que, a petición suya, se les había dado un cuarto en el segundo piso con vista al Broadway. ¿Habéis visto a ese marido? ¿Es letra de él la que aparece en este registro? No, señor. Aunque entró en la oficina, ni siquiera se aproximó a la rejilla. Fue la esposa la que escribió el nombre en el registro y la que cumplió con todas las formalidades. No dejó de extrañarme esto, pero supuse que el marido estaba enfermo porque inclinaba mucho la cabeza y tenía la actitud de un hombre contrariado e inquieto. El empleado del hotel continuó su declaración diciendo que a su partida, hacia las 6, la mujer llevaba siempre un guardapolvo que ocultaba su traje, pero también un sombrero más chico que cuando llegó. Por lo demás, recordaba que se les había llevado un paquete y que la señora, al partir, tenía en la mano un bulto grande que bien pudiera contener ropa. ¿Cómo estaba vestido el caballero cuando lo visteis? Llevaba también un guardapolvo, de alpaca gris, y un sombrero blanco. Señores jurados, servíos tomar nota de ese detalle. Que se llame ahora a Richard Clapp. ¿Se encuentra aquí Richard Clapp? Presente, respondió una voz juvenil, y un joven vivaracho, de ojos penetrantes y de aspecto agradable, surgió de pronto de entre la multitud, avanzando rápidamente.
Antes de llegar a la cuestión decisiva que todos esperábamos, se le hicieron muchas preguntas que es inútil repetir aquí. La que determinó la respuesta que con más impaciencia se esperaba fue la siguiente. ¿Recordáis haber sido enviado al hotel con muchos paquetes para entregarlos a una señora James Hope? Perfectamente, señor. ¿Lo habéis entregado a ella misma? ¿Pudisteis ver a esa dama? Una expresión singular apareció en el rostro del testigo, y todos nos inclinamos hacia adelante, pero su respuesta nos causó profunda decepción. No, señor, no ha querido dejarme entrar. Me recomendó que colocara los paquetes frente a la ventana de su cuarto, y que esperara en el vestíbulo a que me llamara. ¿Y qué tanto tiempo pasó antes de que os llamaran? Como 15 minutos. Oí una voz que me gritaba y me aproximé. La puerta estaba abierta, pero antes de que pudiera llegar a ella, se cerró. Solamente oí a la señora que me decía que todos los objetos le habían convenido con excepción del calzado, y que no tenía sino que pasar la factura por debajo de la puerta. Una vez que así lo hice, pasaron algunos minutos mientras que se contaba el dinero y entonces entreabrió la puerta. Pude ver una mano de varón que me tendía el importe de la factura exactamente. No tenéis necesidad de firmar el recibo, me gritó la dama desde el otro extremo del cuarto. Se os va a dar el calzado y podréis marcharos. Y en efecto, se me devolvió el calzado con las mismas precauciones misteriosas con que se me había entregado el dinero. Entonces, no teniendo ya ninguna razón para esperar, guardé el dinero y volví al almacén. Uno de los mozos del hotel vino a testificar a su vez. Había estado de servicio aquella noche y había notado a la pareja en cuestión en el momento de su partida. El hombre y la mujer llevaban paquetes y habían atraído su atención, en primer lugar, por el guardapolvo largo y pasado de moda que llevaba el hombre y, en segundo lugar, por el trabajo que se tomaban para no ser vistos. La mujer llevaba un velo, como lo hemos dicho ya, y el hombre llevaba en la mano su paquete de modo de ocultar el rostro. De suerte que no lo reconoceríais si lo volvieseis a ver, preguntó el coroner. Con seguridad que no, fue la respuesta categórica del testigo. Mientras que aquel testigo fue a ocupar su asiento, dijo el coroner. Debéis tener presente, señores, por el testimonio que acabáis de escuchar, que las personas que se inscribieron con los nombres de Mr. y Mrs. Hope de Filadelfia abandonaron el Hotel D vestidos con largos guardapolvos, destinados evidentemente a ocultar su identidad. Sigamos ahora a esa pareja en sus movimientos y veamos qué se hicieron los trajes tan a propósito para disfrazar a los que llevaban. Que comparezca Mr. Seth Brown. Al oír aquellas palabras, se adelantó, arrastrando los pies, un individuo cuya apariencia anunciaba tan claramente al cochero de punto que pareció superfluo preguntarle su profesión. Había sido en su coche, en el que había abandonado el hotel, la pareja en cuestión. Lo recordaba muy bien y con mucha razón. Primero, porque el hombre le había pagado el viaje antes de subir al carruaje, diciéndole que lo dejara en la esquina norte de Madison Square. Además porque... Pero al llegar aquí, el coroner le interrumpió para preguntarle si había visto el rostro del caballero en el momento en que éste le había pagado. Como era de esperarse, la contestación fue negativa. Era ya de noche y no le había mirado. ¿No os pareció extraño que os pagara por adelantado? Sí, pero lo que siguió me pareció más extraño todavía. Después de tomar el dinero y como estaba esperando que subiera al coche, se me aproximó de nuevo y me dijo, bajando la voz: Mi mujer es muy miedosa, caminad despacio, y cuando lleguéis al lugar que os he indicado, vigilad vuestros caballos, porque si se mueven mientras que ella baja,
La emoción le produciría un dolor de corazón. Como ella tenía el aspecto de gran tranquilidad y de persona sana, aquello me pareció muy curioso, y traté de distinguir el rostro del caballero, pero fue más rápido que yo, y se encontraba dentro del coche antes de que tuviera yo tiempo de mirarle. Sin duda, fuisteis más afortunado cuando bajaron del carruaje. ¿Los visteis en aquel instante? No, señor, se me había recomendado que vigilara los caballos. No me habría agradado que la señora se sintiera indispuesta por un descuido mío. ¿Y sabéis el rumbo que siguieron al abandonaros? No presté atención, pero les oí reír durante algunos instantes después de mi partida. Personas extrañas, señor, que no dejaron de intrigarme. Sin embargo, no me habría acordado de ellos si a la mañana siguiente no hubiese encontrado... ¿Qué cosa? Los 2 guardapolvos que llevaban, cuidadosamente doblados bajo los cojines del carruaje. Un hallazgo por el que les estaba muy reconocido, pero que no se me dejó guardar mucho tiempo, porque ayer la policía... Sí, he aquí 2 guardapolvos. ¿Son estos los que encontrasteis bajo los cojines de vuestro carruaje? Si queréis tomaros la molestia de observar bajo el cuello del guardapolvo de la dama, sabréis a qué ateneros. En el que yo encontré había un agujero, como si se hubiera querido cortar un nombre, tal vez el de la dama. O el nombre del almacén en que fue comprado, sugirió el coroner, levantando el abrigo, de modo que apareció un agujero cuadrado bajo el cuello. ¡Ese es!, exclamó el cochero. ¡Qué lástima haber echado a perder una prenda enteramente nueva! ¿Por qué decís que es nueva?, preguntó el coroner. Porque no tenía la menor mancha de lodo, ni tan siquiera un poco de polvo. Lo hemos examinado bien mi mujer y yo, y juzgamos que acababa de salir del almacén. Un hallazgo muy agradable para un hombre pobre. Y si la policía... Al pronunciar esas palabras, se le interrumpió de nuevo para hacerle una pregunta muy importante. Hay un reloj cerca del lugar en donde os habéis detenido. ¿Notasteis qué hora señalaba en el momento de vuestra partida? Sí, señor. No sé por qué me fijé. Al dar la vuelta a mi coche para volver a mi punto frente al hotel, dirigí una mirada al reloj en cuestión. Eran las 11:30. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. Las llaves. Habíamos todos llegado a interesarnos vivamente por los detalles de la investigación. Así, cuando se llamó a un nuevo cochero, nos dimos cuenta desde luego que se trataba de ir a seguir a la pareja Hope para ver si era la que había penetrado en la casa de Mr. Van Burnham. El testigo, un hombre de aspecto melancólico, declaró que su punto ordinario de parada era del lado este de Madison Square. Como a las 12:20, había sido despertado de un sueñecito que echaba sobre el pescante de su carruaje. Había sentido un golpecito seco en su brazo derecho, y al abrir los ojos, había visto a un caballero y a una dama que se encontraban junto a la portezuela de su carruaje. «Vamos a Gramercy Park», dijo la dama. «Conducidnos inmediatamente». Hice signo de que sí, porque... ¿a qué perder el tiempo en palabras cuando se las puede evitar? Subieron al carruaje sin decir una palabra. ¿Podéis describírnoslos? Decidnos qué impresión os causaron. No presto gran atención a mis clientes. Por lo demás, estaba muy obscuro. Él tenía el aspecto de un hombre vigoroso, y ella parecía contenta porque
Al subir al carruaje estaba riéndose. ¿Recordáis cómo estaban vestidos? No, señor. La dama llevaba algo que flotaba sobre sus hombros, y él tenía un sombrero de color oscuro en la cabeza. Es todo lo que pude observar. ¿No habéis visto su rostro? Absolutamente. Volvía la cabeza. Parecía no convenirle que nadie lo viera. Ella era la que se ocupaba de todo. Entonces, ¿pudisteis ver el rostro de la mujer? Sí, un instante, pero no le reconocería. Era joven y guapa, y cuando me pagó el viaje, vi que su mano era pequeña. Eso es todo cuanto sé. Pero decir que a la mañana siguiente, es decir, ayer, al arreglar los cojines de mi carruaje, encontré debajo un velo azul, cuidadosamente doblado, pero que había sido cortado en dos, como con un cuchillo, quedando inutilizado. Al final, un ujier, al que se había enviado a la pieza vecina, volvió con un caballero. Se vio, desde luego, que éste no era otro que Mr. Franklin Van Burnham, e inmediatamente se produjo un cambio en la actitud del público. Después, un policía uniformado explicó que el martes por la noche, antes de las 12, había encontrado en la esquina de Levington Avenue a un hombre y a una mujer, y que ambos llevaban paquetes de cierta dimensión. Los jurados se volvieron todo oídos. Los cuchicheos de los curiosos que me rodeaban se hicieron más discretos para cesar bien pronto por completo. Se iba a interrogar a un verdadero caballero, al miembro más distinguido de la familia Van Burnham. De propósito, me he abstenido hasta el presente de describir al miembro más conocido y mejor estimado de esta honorable familia. Preveía el momento en que centenares de ojos estarían fijos sobre él, haciendo precisa su descripción. Voy, pues, a esforzarme por mostrároslo tal como nos pareció en aquella mañana para siempre memorable. Es un hombre de estatura regular, cuyo aspecto se asemeja bastante al de su hermano Howard. Tiene los cabellos y los ojos negros, pero con el bigote algo castaño oscuro y la piel muy blanca. Su porte es muy distinguido, y por más que su fisonomía cuando se encuentra en estado de reposo tenga una expresión de severidad un tanto desagradable, tan pronto como habla o sonríe, cambia por completo de aspecto y se vuelve simpática. En esta ocasión no se preocupó por sonreír, de suerte que, si todos pudieron observar la elegancia de su aspecto, no ocurrió lo mismo por lo que toca a sus cualidades simpáticas. Sin embargo, la impresión que produjo fue, en general, favorable. El interés se despertó visiblemente cuando el coroner, con cierto énfasis, destinado tal vez a llamar la atención de los jurados, que comenzaba a debilitarse u ocultar un creciente embarazo, preguntó al testigo: ¿Existen varias llaves de la puerta de entrada de la casa del señor vuestro padre? El joven contestó con un tono indiferente: No. La llave de que se sirve nuestro agente solo abre la puerta del subsuelo. Entonces, no existe sino una llave. No tendréis dificultad alguna en decirnos en dónde se guardaba durante la ausencia de la familia la llave de la puerta de entrada. ¿Fue efecto de pura imaginación por mi parte? ¿O bien el joven tuvo verdaderamente un minuto de vacilación? Soy yo quien la guardaba por lo general. ¿Y dónde se encontraba esa llave el 17 del corriente? ¿Acaso la teníais en vuestro poder? No, señor. La mañana del 17 la confié a mi hermano. Por fin teníamos algo de preciso, por no decir que de grave. Se produjeron diversos murmullos y se hizo necesaria toda la autoridad del coroner para impedir una manifestación.
Durante todo este tiempo, Franklin Van Burnham permanecía de pie, con la cabeza alta y el aire resuelto. Solo sus ojos traicionaban el sufrimiento que le producían aquellas demostraciones. El coroner, por el contrario, no dejó traslucir su emoción. Había orientado de tal suerte su investigación que por fuerza tenía que llegarse a aquel punto crítico hábilmente preparado. ¿Se puede saber, dijo, en dónde os encontrabais cuando entregasteis la llave a vuestro hermano? Se la di el martes por la mañana, en nuestras oficinas. Me dijo que tal vez tuviera necesidad de entrar a nuestra casa antes de la llegada de nuestro padre. ¿Y no os dijo para qué necesitaba entrar? No. Señor Van Burnham, me es penoso hablar de vuestros asuntos de familia, pero decidme, ¿a qué obedecía que vieseis tan poco a vuestro hermano de algún tiempo a esta parte? Ha hecho una estancia en Connecticut, mientras que yo habito en Long Branch. Me parece que la razón es buena. Es buena, pero no es suficiente. ¿Tenéis oficinas en común en la ciudad de Nueva York? Ciertamente, las oficinas de la casa. ¿Y os encontráis en ellas algunas veces, aún habitando en distintos lugares? Sí, los negocios nos llaman por momentos a New York, y entonces nos encontramos como es muy natural. ¿Y charláis en esos casos? ¿Charlar? Quiero decir que si habláis de temas que no se relacionen con vuestros negocios, ¿son amistosas vuestras relaciones? ¿Dejan adivinar los mismos sentimientos que os unían hace, pongamos, 3 años? Somos ya más viejos, y tal vez nos hemos vuelto un poco más reservados. ¿Pero vuestros sentimientos han seguido siendo los mismos? No. Veo bien a dónde queréis llegar, y no os ocultaré más tiempo la verdad. No tenemos ya las mismas relaciones amistosas que en el pasado, pero no existe entre nosotros ninguna mala voluntad. Tengo por mi hermano una verdadera estimación. Y decidme, continuó el coroner, ¿existe alguna razón cualquiera para este enfriamiento en vuestras relaciones? ¿Ha hecho vuestro hermano algo que os haya desagradado? Su matrimonio no nos ha convenido. ¿La joven pareja no era feliz? Los esposos no eran de la misma condición social. ¿Conocíais bien a Mrs. Van Burnham para hablar así? Sí, yo la conocía, pero no ocurría lo mismo respecto a los otros miembros de la familia. Y, sin embargo, ¿compartían vuestra manera de juzgarla? Ese matrimonio les desagradó todavía más que a mí. La mujer con la que se casó Howard, perdonadme, jamás me ha gustado hablar mal de las mujeres, no carecía de virtud ni de buen sentido, pero teníamos derecho de esperar para él un matrimonio muy distinto. ¿Y habéis dejado ver vuestros sentimientos sobre el particular? Era imposible obrar de otra manera. ¿Habéis conservado una actitud hostil respecto de vuestra cuñada aún después de varios meses de matrimonio? No hemos podido llegar a aceptarla. Y decidnos, os lo suplico, ¿cuántas veces habéis visto a la señora de Howard Van Burnham? La he visto muchas veces, con más frecuencia antes de su matrimonio que después. ¿Conocíais, pues, los proyectos de vuestro hermano en aquella época? ¿Sabíais que proyectaba casarse? Fue al esforzarme por romper su noviazgo, cuando vi con frecuencia a Miss Louisa Stapleton. Puesto que habéis visto con tanta frecuencia a Mrs. Van Burnham, ¿la conocíais bien? Bastante bien, en efecto. Como se conoce a las personas que se encuentran en sociedad. ¿Era rubia o morena?
Tenía los cabellos castaños, por el estilo de estos. Y presentó a las miradas de los asistentes el mechón de cabellos que se había cortado sobre la cabeza de la muerta. Sí, semejantes a esos. El tono de su voz era seco, pero no podía ocultar su sufrimiento. Mr. Van Burnham, ¿habéis mirado bien la joven que se encontró muerta en la casa de vuestro padre? Sí, señor. ¿Había en su aire general o en los rasgos que podían distinguirse todavía algo que os recordasen a Mrs. Van Burnham? Eso me ha parecido al principio, replicó, no sin cierto embarazo. Lo que quisiéramos actualmente sería veros afirmar, según lo que sabéis o que habéis podido notar en el cuerpo de la víctima, si éste no era el de Mrs. Van Burnham. No, señor, no puedo afirmar tal cosa. Y con esta declaración solemne concluyó su interrogatorio. El resto del día se pasó en tratar de probar que había cierta semejanza entre la escritura de Mrs. Van Burnham y la de Miss James Hope, tal como se la conocía por el registro del Hotel D y por el pedido enviado a la casa Altman. Pero la única conclusión a la que se llegó fue que esta última escritura podía ser muy bien la de Mrs. Van Burnham falsificada, y ni siquiera todos los peritos se encontraban de acuerdo sobre este punto. La audiencia concluyó. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Howard Van Burnham. El personaje que bajó del carruaje aquella noche a las 12 para entrar en la casa de Mr. Van Burnham me causó tan poca impresión que me acosté persuadida de que nada resultaría de aquellas diversas tentativas. Eso fue lo que le dije a Mr. Gryce cuando vino a verme al día siguiente por la mañana. Pero mis palabras no le produjeron impresión, y me pidió que consintiera en llevar a cabo una última prueba. Acepté, y con esa seguridad se retiró. A las 10 me encontraba en mi sitio en la sala donde se verificaba la investigación. Tenía enfrente y en torno mío a la misma multitud de la víspera. Solamente los rostros habían cambiado, aparte de los 12 jurados que me produjeron el efecto de antiguos conocidos. El testigo que se llamó fue Howard Van Burnham, y cuando se adelantó, todas las miradas se fijaron en él, y la curiosidad llegó a su límite. Su rostro llevaba una expresión despreocupada que no sirvió para prevenir en su favor a los que iban a juzgarlo, pero no parecía tampoco preocuparse de la impresión que causaba, y respondió a las preguntas del coroner con aire resuelto, que desentonaba de una manera notable con los rostros ansiosos de su padre y de su hermano, que por momentos se entreveían en el fondo de la sala. El coroner, Mr. Dahl, lo estudió bastante antes de hablar. Después le preguntó tranquilamente si había visto el cadáver de la mujer que se había encontrado muerta en la casa de su padre debajo del mueble derribado. Respondió que sí. ¿Antes de que se le transportara fuera de la casa o después? Después. ¿La habéis reconocido? ¿Era el cuerpo de una persona conocida vuestra? No lo creo. ¿Y vuestra esposa? Ayer no se sabía dónde se encontraba. ¿Tenéis hoy noticias suyas? Ninguna. ¿No tenía, hablo de vuestra esposa, un color parecido al de la muerta que os hablaba hace un momento? Tenía los cabellos castaños y la piel blanca, si a eso es a lo que os referís. Pero hay tantas mujeres que tienen los cabellos castaños y la piel blanca, que semejantes señales son demasiado vagas para permitir que se establezca la identidad de alguien, sobre todo en un caso tan grave.
¿Tenía vuestra esposa una cicatriz? Sí. ¿Sobre el tobillo izquierdo? Sí. ¿Exactamente como la difunta? Eso no lo sé. Así me lo han dicho, pero yo no tenía razón alguna para cerciorarme de si es cierto. ¿No tenéis, según decís, ninguna razón para pensar que se trate de vuestra esposa?, replicó el coroner. ¿Tenéis alguna razón de creer que no sea ella? Sí. ¿Queréis decirnos esa razón? Tengo más de una. En primer lugar, jamás ha usado mi mujer la ropa que vi sobre el cuerpo de la mujer asesinada. Además, jamás se habría encontrado sola con un hombre en ninguna casa a la hora indicada por uno de vuestros testigos. Hubiera muy bien podido decir por Miss Butterworth, pero estos Van Burnham son de tal manera altaneros. Con ningún hombre. Como es natural, hago una excepción en favor de su marido, pero como no he sido yo quien llevé a esta mujer a Gramercy Park, el solo hecho de que haya entrado con un hombre a una casa deshabitada basta para probarme que no era Luisa Van Burnham. ¿En qué momento habéis dejado a vuestra esposa? El lunes por la mañana, en la estación de Haddam. ¿Sabíais a dónde iba? Sabía lo que ella me dijo a este respecto. ¿Y cuál era, según ella, su destino? Venía a New York para tener una entrevista con mi padre. Pero vuestro padre no estaba en New York. Se le esperaba de un día a otro. El buque en el que se había embarcado debía llegar el martes último. ¿Tenía vuestra esposa algún interés en ver a su suegro? ¿Tenía alguna razón especial para irle a ver sola? Así lo pensaba. Creía que aceptaría más fácilmente su entrada en nuestra familia si venía a verlo súbitamente y sin encontrarlo rodeado de personas prevenidas en su contra. ¿Y temisteis echar a perder el efecto de ese encuentro si la acompañabais? No, porque dudaba mucho de que ese proyecto de entrevista se realizara nunca. No compartía su manera de ver, y no quería que se supusiera que aprobaba tal paso si la acompañaba. ¿Por qué la habéis entonces seguido menos de 5 horas después? Porque estaba inquieto, porque yo también quería ver a mi padre, porque soy un hombre que tiene la costumbre de obedecer a sus impulsos, y porque ese día tuve el impulso de dirigirme del lado en que se encontraba mi mujer demasiado voluntariosa. ¿Sabéis dónde proyectaba vuestra esposa pasar la noche? De ninguna manera. Ella y yo tenemos muchas amistades en New York, y supuse que iría a la casa de alguna de ellas, como lo ha hecho en otras ocasiones. ¿A qué hora llegasteis a New York? ¿Antes de las 10? Sí, algunos minutos antes. ¿Habéis tratado de uniros con vuestra esposa? No, me dirigí directamente a mi club. ¿Habéis tratado de reuniros con ella al día siguiente por la mañana? No. Se me había dicho que aún no se señalaba la llegada del vapor, de suerte que pensé que ese paso sería inútil. ¿Y por qué? ¿Qué relación existe entre ese hecho y la idea de que no os reunieseis con vuestra esposa? Una relación de las más íntimas. Había venido a New York con el fin de arrojarse a los pies de mi padre. Ahora bien, eso solo podría hacerlo a la llegada del vapor o en la casa de... ¿Por qué os detenéis, Mr. Van Burnham? Continuad, os lo suplico. Así lo haré. No sé por qué me interrumpí. Digo, pues, ¿en el buque mismo o en la casa de mi padre? ¿En su casa? ¿Queréis decir en la casa de Gramercy Park? Perfectamente. No posee ninguna otra. ¿En la casa donde se encontró muerta a esa mujer? Sí. El tono dejaba traslucir viva impaciencia. ¿Pensáis que hubiera podido arrojarse en esa casa a los pies de vuestro padre? Así me lo indicó, y como tiene un carácter novelesco, totalmente novelesco, la creía muy capaz de hacerlo así. De suerte que no la buscasteis por la mañana. No, señor. ¿Y por la tarde? Aquella
Era una pregunta desconcertante. Pudimos ver que le molestó, por más que tratara de disimularlo. No la vi tampoco en la tarde. Tenía el espíritu muy agitado y salí de la ciudad. ¿De veras? ¿Y dónde habéis ido? A menos que sea indispensable, preferiría no decirlo. Le considero indispensable. Fui a Coney Island. ¿Solo? Sí. ¿No habéis encontrado ninguna persona conocida? No. ¿Y a qué hora volvisteis? A medianoche. ¿A qué hora llegasteis a vuestra habitación? Más tarde. ¿Cuánto tiempo después? 2 o 3 horas. ¿Y en dónde estuvisteis ese tiempo? Estuve paseando por las calles. El coroner, llamando en su auxilio una poca de esa severidad pomposa que en ciertos momentos le era tan útil, preguntó al testigo si se había llamado su atención sobre las manos de la muerta. Howard reconoció que, en efecto, el doctor le había rogado insistentemente que las mirara y que se parecían mucho a las de su mujer. ¿Nada más se parecen? No puedo decir, sin embargo, que sean las manos de mi mujer. No querréis que cometa un perjurio. Un hombre debe conocer las manos de su mujer tan bien como conoce su rostro. Es muy posible. ¿Y estáis dispuesto a jurar que no eran las manos de vuestra esposa? Estoy dispuesto a jurar que no las considero como tales. ¿Y es eso todo? Eso es todo. El coroner contrajo las cejas, cambiando una mirada con los jurados. Tenían necesidad de que se les aguijoneara de cuando en cuando, y aquella era la manera con que los aguijoneaba Mr. Dahl. Tan pronto como se apercibió de que había producido el efecto que se proponía, se volvió y continuó con estos términos el interrogatorio. Mr. Van Burnham, ¿es verdad que vuestro hermano, la mañana del día en que se cometió esta tragedia, os entregó, por habérselas pedido, las llaves de la casa de vuestro padre? Sí, señor, me las entregó. ¿Y esas llaves las lleváis actualmente? No, señor. Veo perfectamente a dónde se encaminan vuestras preguntas, y temo que no me creáis cuando os diga que perdí esas llaves el mismo día en que las recibí. ¿Perdisteis esas llaves? ¿Me permitís que os pregunte dónde y cuándo? Eso es lo que ignoro. Ya habían desaparecido cuando las busqué. Desaparecido de mi bolsillo, se entiende. Ah, ¿y cuándo fue cuando las buscasteis? Al día siguiente, por la mañana, después de haber oído hablar de lo que había ocurrido la víspera en la casa de mi padre. Los pequeños momentos de vacilación eran los de un hombre que piensa bien sus respuestas. Produjeron sobre los jurados la impresión que era de esperarse, e hicieron perder al coroner una parte del respeto que hasta entonces había demostrado al testigo. ¿Y no sabéis a dónde fueron a parar? No. ¿Ni en qué manos cayeron? No, pero sin duda en las manos de un bribón que... Con asombro general, el tono de su voz se hizo casi violento. Él mismo se dio cuenta, y se dominó por un esfuerzo violento. Encontrad al asesino de esa pobre joven, dijo con tono tranquilo, más dramático que el acceso de cólera más violento, y preguntadle dónde tomó las llaves con las que abrió la puerta de la casa de mi padre a medianoche. ¿Era aquel un desafío o simplemente la expresión de un hombre inocente? Ni los jurados ni el coroner parecieron saber a qué atenerse, pero Mr. Gryce, que se había ido aproximando poco a poco durante los últimos minutos, acariciaba amorosamente el puño de su bastón y no parecía ya tan preocupado. Vamos ciertamente a seguir vuestra indicación,
para lo que emplearemos todos nuestros esfuerzos. Por el momento, nos limitaremos a preguntaros qué número de sortijas acostumbraba a usar vuestra esposa. Claro, 2 en la mano izquierda y 3 en la derecha. ¿Conocéis esas sortijas? Perfectamente. Mejor de lo que conocéis sus manos. Lo mismo unas que otras. ¿Las llevaba consigo cuando os abandonó en Haddam? Sí, señor. ¿Las usaba siempre? Casi siempre. Jamás recuerdo que se quitara delante de mí más de una. ¿Cuál? La que tiene un rubí rodeado de brillantes. ¿Y tenía sortijas puestas la muerta cuando la visteis? No, señor. ¿Habéis escuchado? Preguntó el coroner. La declaración de Miss Ferguson a propósito de la manera como estaba vestida vuestra esposa cuando salió de Haddam el lunes pasado. Perfectamente. ¿Era fiel esa descripción? Llevaba a Mrs. Van Burnham un traje de seda escocesa con cuadros negros y blancos y un sombrero adornado con listones y flores de muchos colores distintos. Sí, señor, esa descripción es exacta. ¿Recordáis el sombrero? ¿Estabais con ella cuando lo compró? ¿O alguna circunstancia fortuita atrajo sobre él vuestra atención? Recuerdo el sombrero muy bien. ¿No es este, acaso, señor Van Burnham? Tenía yo la vista fija sobre Howard, quien se estremeció con viveza, dejando adivinar una emoción que contrastaba mucho con la calma que había mostrado hasta entonces. Dejé caer los brazos. No levanté la mirada, desde luego, sobre el sombrero que el coroner había colocado ante la vista del joven, pero al cabo de un momento, habiéndolo mirado, reconocí desde luego el sombrero multicolor que Mr. Gryce había traído de la tercera pieza de la casa Van Burnham, la noche en que me había encontrado allí con él. Así me vino el pensamiento, como si fuera un rayo, de que el misterio iba a aumentar todavía antes de haberse dilucidado definitivamente. ¿Se le encontró en la casa de mi padre? ¿Dónde se le encontró? Balbuceó el testigo, olvidando en su emoción toda la calma de que antes diera repetidas pruebas. Ha sido encontrado por Mr. Gryce en una pieza contigua al comedor de la casa de vuestro padre. No puedo creerlo, exclamó el joven, palideciendo por la cólera, tal vez también por algún otro sentimiento, y temblando de la cabeza a los pies. ¿Es preciso que preste de nuevo juramento, Mr. Gryce? Preguntó el coroner. El joven fijó en él una mirada vaga. Evidentemente no comprendía el alcance de aquella observación. ¿Es o no el sombrero que llevaba vuestra esposa? Persistió el coroner sin piedad alguna. ¿Lo reconocéis como el que llevaba al partir de Haddam? ¡Plugiese a Dios que no lo reconociera!, gimió el testigo, preso de la más viva agitación. El instante siguiente se turbó por completo y buscó tentaleando el brazo de su hermano para apoyarse en él. Franklin se adelantó y los dos hermanos se mantuvieron algunos momentos con los brazos enlazados ante la multitud de curiosos que se aglomeraba en torno de ellos. Sin embargo, la expresión que se leía sobre aquellos dos rostros orgullosos era bien diferente. Howard fue el primero que habló. «Si se ha encontrado ese sombrero en una pieza de la casa de mi padre», exclamó, «la persona asesinada allí no puede ser otra que mi esposa». Y se dirigió a la puerta con paso vacilante. «¿A dónde vais?», preguntó el coroner con voz tranquila, mientras que un policía se interponía silenciosamente en el camino de Howard, y que su hermano le detenía por el brazo con un ademán lleno de compasión. «Voy a retirarla de ese horrible depósito de cadáveres.
es mi esposa. Padre mío, no querríais que permaneciese ni un minuto más en semejante lugar cuando tenemos una casa que nos pertenece. Mr. Van Burnham padre, que se había mantenido lo más apartado posible durante aquellos penosos incidentes, se levantó al escuchar las palabras de su hijo, y dirigiéndole una mirada de aliento, salió rápidamente de la sala. El joven, al ver aquello, se calmó un tanto. Seguía sacudiéndose todavía por estremecimientos convulsivos, pero se esforzaba valientemente por contener su dolor, cuya sinceridad no dejaba lugar a la menor duda entre los que lo miraban de cerca. «No quería creer que fuese ella», exclamó, sin preocuparse de la presencia del coroner y de los jurados. «No quería creerlo, pero ahora...» Un gesto lleno de dolor vino a completar su frase. El coroner no pareció saber lo que debía hacer, pues la conducta y actitud del joven eran bien distintas de las que todo el mundo se esperaba. Después de una corta pausa, dolorosa para los interesados, el coroner, viendo que no podría sacar gran partido de un testigo en tales circunstancias, se decidió a suspender la audiencia, que se aplazó para después del mediodía. Fin del capítulo 13. Capítulo 14. Confesión comprometedora. Me dirigí directamente a una fonda. Comí porque era hora de comer, y toda ocupación me era muy grata con tal de pasar largas horas de espera. Me sentía muy turbada y no comprendía lo que en mí pasaba. No era ciertamente amiga de los Van Burnham. No los quería y no debo ocultar que ninguna simpatía me inspiraban, con excepción de Franklin, y sin embargo los incidentes de la mañana me habían agitado más de lo que puedo expresar. La emoción de Howard, sobre todo, me había conmovido a pesar de la prevención que hacia él sentía. No podía tener buena opinión de él. Su conducta no era lo más a propósito para agradarme, pero me sentí más dispuesta a escuchar a mi corazón, que por él abogaba inconscientemente y que se mostraba más favorable de lo que había sido antes de su declaración con su fin poco dramático. El desdichado no había llegado al fin de sus penas, porque después de las 3 horas más largas que he pasado nunca, se nos llamó de nuevo ante el coroner. Fui una de las primeras que vi llegar a Howard. Entró como había salido, del brazo de su fiel hermano, y se sentó un poco apartado, en un rincón, detrás del coroner, pero se le llamó bien pronto. Cuando la luz cayó sobre su rostro, nos llamó la atención a la mayor parte de los presentes un cambio tan notable que en él se observaba, como si hubieran transcurrido años desde que no le veíamos. Había cambiado tanto más cuanto que perdía todo su aire de seguridad y cortesía pacientes. Todos sus rasgos dejaban ver que acababa de pasar por una tempestad de emociones, y que la amargura que había sido su elemento más penoso no había desaparecido todavía. A la vista de Howard se produjo un movimiento entre los jurados, que se dispusieron a escucharle con atención. Creo que si aquellos 12 sujetos hubieran podido examinar un asunto de asesinato todos los días, habrían acabado por hacerse listos e inteligentes. Mr. Van Burnham no hizo la menor señal. Era evidente que no íbamos a presenciar la repetición de la escena conmovedora de la mañana. Había sido entonces de una impasibilidad de hierro, pero esa impasibilidad era ahora de acero, y de acero templado en el fuego más ardiente. La primera pregunta del coroner mostró bien qué prueba era la que había encendido aquel fuego. Señor Van Burnham,
Se me asegura que habéis visitado el depósito de cadáveres durante el tiempo que ha transcurrido desde el último interrogatorio. ¿Estoy bien informado? Perfectamente. ¿Habéis aprovechado la ocasión de vuestra visita para examinar el cadáver de la mujer cuyo asesino buscamos? ¿Lo habéis hecho con bastante atención para poder declararnos si se trata de vuestra esposa? Sí, señor. El cadáver es el de Luisa Van Burnham. Os pido perdón, lo mismo que a los señores del jurado, por mi obstinación para negarme a reconocerla. Me creía plenamente justificado para persistir en tal actitud. Veo ahora que no debí proceder así. El coroner no insistió sobre esas palabras. No reinaba simpatía alguna entre él y el joven. Sin embargo, no dejó de manifestarle algún respeto aparente, tal vez porque experimentaba alguna simpatía hacia el padre y el hermano del testigo. ¿Reconocéis, pues, que esa persona es vuestra esposa? Sí, es ya algo adelantado, y los señores jurados sabrán apreciarlo así. Vamos ahora a ocuparnos de establecer, si es que podemos conseguirlo, la identidad del hombre que acompañó a Mrs. Van Burnham a la casa de vuestro padre. Un instante, exclamó en ese momento Mr. Van Burnham con aire extraño. Reconozco que esa persona era yo. Esto fue dicho fríamente, casi con tranquilidad, lo que no fue obstáculo para que aquella declaración estuviera a punto de provocar una escena de desorden entre los concurrentes. El coroner mismo pareció conmoverse, y la mirada que dirigió a Mr. Gryce mostró bien que su sorpresa era mayor que su discreción. ¿Reconocéis? Comenzaba el coroner, pero el testigo le cortó la palabra. Reconozco, declaró, que era yo, el hombre que la acompañaba a la casa deshabitada, pero no reconozco haber sido yo quien le dio muerte. Estaba viva y en buen estado de salud cuando nos separamos, por difícil que me sea probarlo. Fue por haberme dado cuenta de esta dificultad, por lo que cometí un perjurio esta mañana. Ah, ¿de veras? Murmuró el coroner dirigiendo una nueva mirada a Mr. Gryce. ¿Reconocéis haber cometido un perjurio? Vamos, que se haga silencio. Pero la tranquilidad tardó largo tiempo en restablecerse. El contraste entre el exterior elegante del joven y las confesiones significativas que acababa de hacer, confesiones que, para las 3/4 partes de las personas presentes, tenían un alcance mucho mayor que el que en su espíritu les daba Howard, eran motivo de despertar la atención. Por mi parte, tentada me vi de dar libre curso a mis sentimientos, pero al fin se hizo una vez más silencio y el interrogatorio prosiguió. El joven reconoció haber sido él quien se presentara en el hotel bajo el nombre de Hope. Cuando abandonasteis el hotel, llevabais, según parece, tanto vos como vuestra esposa, ciertos paquetes que no teníais ya bajo el brazo al bajar del carruaje frente a la casa de vuestro padre. ¿Qué contenían esos paquetes y en dónde los habéis dejado antes de subir a un segundo coche? Howard respondió sin vacilar. Contenían la ropa de mi esposa, y los arrojamos en la calle 29, cerca de la Tercera Avenida, casi al mismo tiempo a una anciana que venía a nuestro encuentro. Pensamos que se detendría a recoger los bultos, y eso fue lo que en efecto hizo. ¿O acaso os parece demasiado primitivo para que merezca crédito este método para desembarazarse de paquetes estorbosos? Los señores jurados sabrán apreciarlo, respondió el coroner con sequedad. Pero, ¿por qué deseabais tanto desprenderos de estos paquetes? ¿Acaso no tenían cierto valor y no habría sido más sencillo dejarlos en el hotel hasta que os hubiera convenido recogerlos?
Sí, contestó Howard. Eso habría sido más lógico, pero no obedecíamos entonces a la razón, sino al capricho de una mujer. El coroner dirigió al testigo una mirada llena de aplastante ironía y se volvió hacia los jurados como para preguntarles lo que pensaban de esas explicaciones tan sospechosas. Todo eso, dijo el coroner, es muy interesante. Pero, ¿cómo nos explicáis el hecho de haber llevado a vuestra esposa a una casa deshabitada a la 1 de la mañana para dejarla sola enseguida durante la mayor parte de la noche? No puedo, replicó Howard, daros una explicación sensata o verosímil. Pero repito que esa noche no éramos sensatos y que habíamos perdido toda prudencia. Quería a todo trance ser la primera en saludar a mi padre al volver a su casa. Al principio su idea había sido de hacerlo en su verdadera calidad de nuera, pero más tarde le vino el capricho, como ya le dije, de presentarse como la criada que nuestro padre nos telegrafió que buscáramos. Como tal mensaje nos llegara demasiado tarde, no nos habíamos ocupado más del asunto. Pero como mi mujer temía que mi padre llegara al amanecer antes de que ella pudiera presentarse y producir sobre él la impresión favorable que se había propuesto, me suplicó que la dejara pasar la noche en la casa, y no quise contradecirla. No preveía que mi partida pudiera perjudicarla ni que tuviera nada que temer en aquella casa vacía. O más bien, debería decir que ella no lo preveía porque me suplicó que no la acompañara cuando le hablé de la obscuridad y de la tristeza de la casa. Decía que se sentía demasiado alegre para experimentar ningún temor o para pensar en otra cosa que no fuera la sorpresa de mi padre o de mis hermanas cuando descubrieran que su joven y simpática criada no era otra que la que menospreciaban desde hacía largo tiempo. ¿Y por qué? Insistió el coroner. ¿Por qué habláis de su miedo? ¿Qué razón tenéis de pensar que ha sufrido de miedo después de vuestra partida? ¿Por qué? Repitió el testigo, como asombrado por la falta de perspicacia del otro. ¿Acaso no se mató en un momento de terror y de descorazonamiento? Habiéndola dejado en buena salud y en el mejor estado de espíritu, ¿cómo queréis que atribuya su muerte a otra causa que a un acceso de terror súbito? ¡Ah! Exclamó el coroner con un tono de sospecha que respondía sin duda a los sentimientos de la mayor parte de los asistentes. ¿Pensáis que vuestra esposa se suicidó? ¿Cómo habría muerto si no es en esa forma? Persistió Howard con calma. A menos que haya abierto la puerta a algún ladrón. ¿Y qué ladrón iría a matar a una mujer de esa manera? No, ha sido víctima de un terror loco, y se ha producido esa herida en un acceso de desesperación. O, en el caso contrario, las cosas tuvieron que ocurrir de una manera accidental. Y en cuanto al testimonio de los peritos, todos sabemos que los más fuertes de ellos pueden equivocarse, aun en casos tan serios como el presente. Aunque todos los peritos del mundo vinieran a jurar que ese aparador fue arrojado sobre ella 4 horas después de su muerte, no les creería. Cualesquiera que sean las apariencias, que haya corrido sangre o que no haya corrido, declaro solemnemente que ella debió haber hecho caer ese aparador en los espasmos de la agonía. Estoy presto a responder de la verdad de ese hecho sobre mi honor de hombre y de marido. Se produjo inmediatamente en la sala un gran tumulto, a través del cual se distinguían los gritos de «¡Miente! ¡Es un imbécil!». La actitud adoptada por el testigo era tan inesperada que aún los más indiferentes se sintieron impresionados. Pero la curiosidad es una pasión tan poderosa como la sorpresa. Al cabo de algunos minutos se restableció el silencio. Todos prestaron la mayor atención. He oído hablar de un ciego que negaba la existencia de la luz, dijo el coroner.
Pero jamás se ha visto un ser sensato como vos sostener parecidas teorías contra los testimonios que se han presentado en el curso de esta investigación. Si vuestra mujer se suicidó o si el alfiler del sombrero penetró por accidente en su espina dorsal, ¿cómo pudo suceder que la punta de ese alfiler se haya encontrado a muchos metros del cadáver y en la boca del calorífero del salón? Pudo haberse proyectado al romperse o, lo que es más probable, haber sido empujada por el pie de una de las numerosas personas que circularon en la pieza entre el instante de la muerte y el momento en que fue descubierta en la boca del calorífero. Pero ésta se encontró cerrada, insistió el coroner. ¿No es verdad, Mr. Gryce? Viéndose interpelado, se levantó un instante para decir que así era, en efecto. El rostro del testigo, que había permanecido sin expresión desde el último acceso de violencia, se obscureció un instante, pero bien pronto recobró el valor e hizo observar tranquilamente. La boca del calorífero pudo cerrarse por el pie de alguna persona. Señor Van Burnham, preguntó el coroner, como cansado de todos esos subterfugios y de aquellos razonamientos. ¿Habéis considerado el efecto que puede tener sobre vuestra reputación vuestro testimonio tan contradictorio? Sí, señor. ¿Cuándo perdisteis las llaves que decís no se encuentran ya en vuestro poder? Afirmabais esta mañana no saberlo, pero tal vez esta tarde os convenga modificar esta aserción. Las perdí inmediatamente después de dejar encerrada a mi mujer en la casa de mi padre. Muy bien. Esas llaves han sido encontradas. El testigo tuvo un sobresalto tan violento que sus dientes castañeteaban con un ruido que se escuchó en toda la sala. ¿De veras?, preguntó con una despreocupación que, sin embargo, no engañó a los que le habían visto palidecer. Entonces, sois vos quien va a poder decirme dónde las perdí. Se las ha encontrado, dijo el coroner, en su lugar habitual, encima del escritorio de vuestro hermano, en Duane Street. Bien, murmuró el testigo completamente desconcertado, o al menos aparentando estarlo. No puedo explicarme cómo haya podido encontrárselas en la oficina. Espero que no podríais explicarlo, replicó el coroner tranquilamente, y sin agregar más, despidió al testigo, quien se dirigió vacilando hacia un asiento tan lejano como era posible, del que previamente ocupara entre su padre y su hermano. Fin del capítulo 14.